La pasión del siglo XX llamado fútbol por Juan. Muy buenas tardes amigos y compañeros, mi nombre es Juan Fernando Mosquera de la Universidad Uniminuto, Comunicación Social y Periodismo. Bueno, el día de hoy les vamos a contar acerca de la historia del siglo XX, el tema del fútbol. El fútbol tuvo una incidencia importante en el siglo XX y en el siglo XIX, donde inició desde Inglaterra, Reino Unido. Pues en el Reino Unido ya existía un deporte llamado rugby, que se consideraba en ese momento un deporte violento donde tenía que utilizar el balón en las manos y en los pies para poder llegar a la meta y que se veía mucha violencia. Por tanto llega un grupo de jóvenes de la Universidad Cambridge en el que crean unas reglas de juego para un deporte que no sea tan violento, del cual toman 10 principios que permiten crear el fútbol que es hoy en día. Es por eso que entonces se crea la AFA, Asociación de Fútbol, para que pueda reglamentar y controlar todo con alusión al fútbol en 1863, debido a que en las escuelas y universidades tenían diferentes reglas a este deporte y no había una regla en común. Gracias a eso es que en 1872 se da el primer encuentro internacional entre Inglaterra y Escocia. Por lo tanto, los trabajadores, los civiles y las personas de casa que pues, vivían en las diferentes ciudades de Inglaterra ya estaban empezando a tomar el deporte y el fútbol como una actividad para practicarla y también para disfrutarla, para verla. Es por ello que ya empezaban a asistir a escenarios deportivos una gran cantidad de personas y empezaban a elegir sus equipos más representativos. Tomando en resumen el tema del fútbol que fue creado en Inglaterra, entonces podemos decir de que debido a la gran demanda que se iba teniendo y se iba extendiendo por todo el país y las diferentes ciudades, donde ya se tenían creadas más de 150 equipos de fútbol, esto permitió de que esta asociación que fue creada pudiera realizar un torneo, un certamen de manera nacional, donde participó en la primera temporada 12 equipos de fútbol, y a partir de ahí es donde ya nace el interés de otros países por querer tener este mismo interés de participar en un fútbol o tener un deporte y practicarlo, y ya empieza Escocia, empieza Gales, empiezan por todo el mundo a tener como esa práctica de fútbol y lo llevan a todos los rincones. Por tanto, el fútbol europeo llega al continente americano para promover el deporte como el fútbol, donde en 1885 se disputa el primer duelo americano de fútbol entre Estados Unidos y Canadá, considerado el clásico del norte, y más tarde en 1901 se da el segundo juego entre Argentina y Uruguay, conocidos como el clásico del Río de la Plata. Ya en 1896 llegan los Olímpicos para promover las disciplinas y el deporte, y por ello el fútbol llega en 1900 a unos Juegos Olímpicos con sede en París, Francia, donde disputa el anfitrión junto con Reino Unido y Bélgica como dos países invitados para que el deporte como el fútbol, que ya estaba creciendo en Europa, fuera promovido. Luego, 4 años más tarde, llegaría el segundo torneito internacional entre naciones, promovido también por los Olímpicos, que en ese año ya tenía sede, pero en San Luis, Estados Unidos, donde jugarían clubes de Estados Unidos y Canadá como representación a estos países para exhibir y promover el fútbol en todas las naciones, donde esto implicaría más adelante la configuración y la creación de la FIFA. Ya con la fundación de la FIFA, que fue fundada por diferentes países europeos como Bélgica, Dinamarca, España, especialmente un club que es el más poderoso de España, que es el Real Madrid, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Entonces se reunieron el 21 de mayo de 1904
para promover entonces una organización que pudiera reglamentar el fútbol, pero no a nivel nacional, sino ya de manera internacional, donde se le pudiera dar foco a las naciones y a los clubes en torneos internacionales entre sí. De acuerdo a la creación de la FIFA, entonces ya podríamos definir que en el siglo XXI el deporte ya es prácticamente explotado en materia de fútbol. La FIFA empieza a crecer, las naciones empiezan a unirse en una por una año tras año. La primera guerra que se da en el mundo, esto genera algunos inconvenientes en la organización, pero que luego se promueve por medio de un partido para recaudar fondos a la organización y así poder continuar con el deporte, donde en los próximos Juegos Olímpicos de los años 20 toma muy buena iniciativa el tema del fútbol, muy buena participación. Entonces ya llega el Mundial, que es creado en 1930, para que todas las naciones y todos los países puedan participar de él en materia de fútbol, y esto permitió desempeñar y desarrollar algunos problemas, como era el tema de los viajes, el tema de los pagos a los jugadores, porque antes el juego era con jugadores amateurs, entonces ahora ya se promovía el tema de la profesionalidad en los jugadores, y que hoy en día se han creado máximos eventos gracias a la gestión corporativa de la FIFA. Después de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de nuevos países en Europa, esto permite de que la FIFA tenga que pensar de qué manera debe globalizar todos los países que en estos momentos se están adscribiendo a la organización o a la entidad, donde iniciaron con 6, 7, 8 naciones y que al día de hoy ya cuenta con 211 federaciones de países en todo el mundo, y por tal motivo la FIFA necesitaba tomar decisiones en materia de cómo globalizar todos los países en materia de fútbol. Es por ello que se da la tarea de crear 6 federaciones en los distintos puntos geográficos del mundo, que son los continentes, donde Europa lo crea una federación llamada la UEFA, quien es la encargada de promover y organizar todos los torneos internacionales de este continente, y lo mismo sucede con las demás entidades, como es la CONCACAF para Norteamérica, la CONMEBOL para Sudamérica, luego le sigue la CAF, que es para la africana, la AFC para la asiática, y por último la de Oceanía. En estos momentos me encuentro aquí en las instalaciones del estadio de Bello, donde me encuentro al lado con Julián, quien es entrenador de un equipo de Bello que se llama Boca. Entonces, Julián, ¿cómo has estado con esta serie? Muy bien, sí señor. Listo. ¿Usted qué me puede contar acerca del fútbol? ¿Cómo lo ha visto evolucionando durante el tiempo desde el siglo XX hacia el estadio? Bueno, yo creo que alrededor de los tiempos, y no desde el siglo XX hacia casi no desde mucho antes, la evolución del fútbol se ha enfocado mucho en lo que es la persona. Primero pensábamos que ellos eran máquinas que podíamos potenciar desde lo físico solamente, y nos olvidábamos mucho de la parte mental, de la toma de decisiones, del valor psicológico, de lo que nosotros llamamos en entrenamiento el concepto emotivo-volitivo, ¿sí? Que es el pensar, el actuar, el saber, el crear que tenemos cada uno de nosotros por el hecho de ser personas. Entonces yo creo que la trascendencia mayor que ha tenido el fútbol es dejar de pensar tanto que el valor físico es lo único que tiene posibilidades dentro de este campo, y también trabajar el aspecto psicológico, mental y de este tipo. Y bueno, queridos amigos, después de todo este recorrido histórico del siglo XX y del siglo XXI en comparación con el tema del fútbol, hemos observado entonces que ahora, con la gran tecnología y gracias a las redes sociales, a la televisión, al internet, al computador y a todos estos elementos que han podido evolucionar, no solo en el fútbol, sino también en los diferentes deportes y disciplinas que existen en el mundo, podemos concluir de que es necesario y es fundamental tener un deporte vivo que nos mantenga libres, que nos mantenga físicamente saludables y también mentalmente. Espero que les haya gustado. Los dejo con el fondo de la cancha en un partido, y que tengan una feliz tarde y hasta luego. Chao.